aguántenme tantito, permítanme hacer un paréntesis para saludar a un amigo al que se le respeta, se le admira, se le quiere por millones de mexicanos, y es el actor Damián Alcázar, hombre comprometido con la transformación, a quien le agradezco mucho que en medio de su apretada y loca agenda se conecte con nosotros para hablar sin censura. ¿Cómo estás, Damián? Te mando un abrazo. Igualmente, Vicente, y a tus invitados, a los cuales admiro mucho. Oye, ¿cómo ves las cosas? Ahora sí que ya no ve lo duro, sino lo tupido del presidente, aunque los regresa a bofetada guajolotera y sí, por viaje en la mañanera. No, tenemos un presidente que no le pueden llegar, pero ni a los talones, todos estos que están inventándose tamaña cosa. Claro, todos sabemos que vienen las elecciones y por ahí algunos malintencionados o malas personas dicen que todo se vale. En la guerra y en el amor todo se vale. Yo creo que eso es falta de ética y falta de visión y falta de tener muy claras sus convicciones y sustentarlas. Me parece que ganar con trampas o con infundios o con una cosa tan terrible como acusar a nuestro presidente de narco, de veras me parece, primero, muy peligroso, ¿no? Porque hay gente que se lo puede creer. Luego, no van a conseguir nada más que todavía hacer mucho más, enrarecer mucho más la situación en México. Ellos hablan de polarización y son principalmente los que atizan la polarización. Estamos en temporada, viene ya la época de elecciones. El pueblo, realmente la gente, los trabajadores saben muy bien cómo les fue este sexenio y no van a permitir ni van a dejar que verse manipulados por estos infundios, ¿no? Es una campaña espantosa y, como bien dicen, ¿no?, millonaria campaña. Habría que ver de dónde sale ese dinero, porque el narco, pues ya sabemos, el narco fue el anterior gobierno, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. A ver qué ocurre. Creo que no van a conseguir nada. El problema, lo peligroso es que en los Estados Unidos, pues esto siempre es una espiral en donde de repente las ideas libertarias asoman y luego nuevamente el conservadurismo y el neofascismo y ese tipo de cosas asoman. Y entonces hay unas oleadas. A mí no me sorprende que estos grandes diarios internacionales estén hablando de eso. Eso empezaron a hacer los periodistas de alto... pedorraje. Que se asome, sí, de alto pedorraje, mexicanos, ¿no? Como Krause, como Aguilar Camín. Por supuesto que están conectados con otros muchos jornalistas que les piden, mira, públicame esto, y se empieza a generar una sombría campaña de falsedades y además con el objetivo principal de infundir el miedo en la gente de los Estados Unidos, en la gente que estamos atentos a los cambios que están ocurriendo en nuestro país. En fin, sí resulta peligroso a la larga. Espero que la gente aguante, que sepa verdaderamente, la gran mayoría, es decir, todos saben que Andrés Manuel es incapaz de eso. Es un gran ser humano, es un gran luchador social. Jamás le han encontrado absolutamente nada, por más que le busquen. Y estar acusando a sus hijos, pues no tiene ni tiempo para ponerse a contestar semejantes patrañas. O sea, aquí no hay corrupción, la corrupción que ellos quieren y que ellos vivieron y a la cual nos tuvieron acostumbrados por décadas, ¿no? Creo que no va a servir de nada, salvo que sí enrarece más y polariza más la situación, el entramado de nuestra sociedad. Yo, el presidente, en alguna mañanera, que no estoy necesariamente de acuerdo con que se ha portado bien la oposición, ya están llevando esto a un nivel, desde mi perspectiva, preocupante. No sé qué veas tú con este entramado internacional, con las tendencias en redes sociales, la mano injerencista de medios estadounidenses. ¿Qué México ves? ¿Cómo ves las cosas? ¿Nos va bien? ¿Medianamente bien? ¿Nos va requete bien? ¿Cómo lo ves tú, Damián?
Yo creo que las cosas están muy bien para la gran mayoría de los mexicanos, sobre todo a los que siempre se les tenía olvidados y les iba muy mal. En estos momentos, todo lo que ha hecho el presidente ha hecho posible que esta ciudad, que es una de las más pobladas de Latinoamérica, si no es que la más, porque aquí 24 millones de habitantes se mueven diariamente. Es una de las ciudades más pacíficas, más tranquilas y en las que se puede vivir, realmente se puede vivir de manera tranquila hasta en la calle. O sea, al grado de que muchísimos extranjeros han optado por venirse a trabajar y a vivir en Ciudad de México. Y luego, el campo mexicano está mucho mejor que en otras épocas. Es decir, yo he estado pendiente desde muy joven de que algo pase en el país y este sexenio, que fue el inicio de la limpieza, realmente como Andrés Manuel lo dijo desde sus inicios en el gobierno, había que barrer la suciedad, las escaleras, y se está consiguiendo. Necesitamos 2 sexenios más. Ahora, también yo me acuerdo haberlo dicho por ahí en alguna plática, que pues les está haciendo el trabajo, está limpiando al país, lo está volviendo a ser poderoso, rico, importante a nivel internacional. O sea, la economía está, pero por primera vez, muy por encima de todos los problemas. El peso es la moneda más fuerte, o una de las más fuertes frente al dólar. O sea, les está limpiando todo. Y pues esto es una espiral normal. Vamos a tener un sexenio más, 2 sexenios más con este tipo de esfuerzo por reconstruir al país. Y luego van a tener otra vez el campo libre para que entren. Mientras no tengan una buena opción, una estrategia que mostrar al pueblo mexicano, van a perder. Por más basura, por no decir shit, que le pongan a su campaña negra, oscurísima, indecente. Eso es la cosa, que es indecente, y eso aparentemente suena muy chabacano, pero la decencia del ser humano le permite el compartir momentos y lugares con los otros seres humanos. Si no hay decencia, entonces hay todo lo contrario, ¿no? Hay claro, podredumbre, hay venganza, hay envidias, hay egos, y eso es lo peor que tiene esta oposición, cuando la oposición debería ser tan fuerte, tan inteligente, con una propuesta clara para el pueblo mexicano, para el país. Y entonces podríamos decir, realmente necesitamos una oposición a ese nivel, para que entonces sí podamos vivir y discernir sobre lo que es la democracia participativa. Que está llegando de último minuto Damián Alcázar. Jesús García, corresponsal del periódico La Opinión en Los Ángeles, compañero, colega al que seguimos y respetamos, dice noticia de último minuto, desde la Casa Blanca, sobre el reporte del New York Times acerca de AMLO y el narco. No hay ninguna investigación sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que confirma que es una volada del New York Times. Puras patrañas que evidentemente están siendo sustentadas por la ultraderecha y por todos sus correligionarios, ¿no? La gente de muchísimo dinero, los que perdieron privilegios, los que tienen que pagar impuestos y antes evadían todo lo que podían y se los permitían. Es eso, ese pequeño grupo realmente es la oposición, y quieren, por medio de mentiras y por medio de toda esta campaña sucia, hacer lo que no pueden hacer con la gente, convencerles, proponiéndoles algo tan atractivo, por lo menos, o mucho más atractivo de lo que la Cuarta Transformación les está dando a los mexicanos. ¿Qué piensas de estas críticas a las listas de personajes que llegarán al Senado o a la Cámara de Diputados por Morena o por la coalición Juntos Hacemos Historia? Algunos han sido muy duros, las críticas me refiero a los nombres y apellidos que publica El Verde, por ejemplo, que está en coalición con el PT y Morena. Yo he sido crítico también en esta libertad que profesamos desde Sin Censura, pero también he dicho que hay que tener cuidado para no darle carnita a los cerdos, a la oposición. ¿Tú qué piensas? Ahora, hay que también reconocer que la gente ya no se queda callada. Cuando no le gusta algo,
lo dice, y por ahí leía a un colega que decía, si tenemos a un Damián Alcázar en la 4T, ¿cómo es que metemos a Sergio Mayer? Bueno, esa es opinión de cada quien. Creo que se debería revisar y legislar acerca del fuero. Eso ampara a los corruptos, a los tramposos, a los envidiosos, a los venales. Eso los ampara. Había que quitarlo realmente. No lo necesita. Una gente honesta se presenta y hace su trabajo. Y ya que los otros lo quieran acusar, bueno, para eso está realmente la ley. Ojalá que también la Suprema Corte de Justicia sea limpiada de raíz. De raíz, porque si no, bueno, ese siempre ha sido el muro de todos los países latinoamericanos. O sea, la derecha se encargó de poner ahí ese muro terrible por el cual se amparan y se cuidan, ¿no? Pero quitando el fuero, yo creo que cualquier persona que no funcione, vámonos a su casita, pero rápido. Y el que sea realmente acusado y se explique y se devele que es acusado de narco, de corrupción, de lo que sea, a la cárcel. O sea, porque están llegando, sobre todo en el grupo de la derecha, está llegando gente que están acusados de ser militantes de los grupos de violencia y delincuencia organizada. Y esos se van a amparar inmediatamente. Los otros, los que posiblemente, yo creo que la gente puede cambiar, que la gente modifica, depende de dónde se está moviendo. Si nuestros políticos se estaban moviendo en la política, que eran un pantano de arenas movedizas en donde el que no se agarraba se hundía, y que político pobre era un pobre político, claro, eso estaban acostumbrados, pero pueden cambiar. Realmente se puede cambiar, se puede optar por la mejor postura. Para mí, el licenciado Bartlett, con todo lo que se pueda decir de su pasado, me parece que ha sido un hombre en esta década final, por ejemplo, en que su trabajo por México y por la legalidad habla por él. Cambió, por supuesto, es de sabios cambiar de opinión. Y yo creo que muchos de los políticos podrían hacer eso. Y el que no, ya te digo, sin fuero, y el que no funcione, ya sea de la derecha o de la izquierda, a su casa o a la cárcel. Bueno, pues solamente yo advertiría que ya vimos traiciones y chapulineos como el de Lili Telles o el de Germán Martínez, nada más para que lo tengan ahí siempre como la advertencia, como la banderita roja, mi querido Damián Alcázar. Recuerdo, y siempre lo he dicho, que aquel día que ganó Andrés Manuel López Obrador en el 2018, te saludé celebrando ahí en el Zócalo. ¿Ves que vaya a ser tan holgada la victoria de la doctora Claudia Sheinbaum el 2 de junio que viene, que nos lleve nuevamente a saludarnos y a celebrar en el Zócalo, Damián Alcázar? ¿Qué ves? No hay duda, no hay duda. La señora Sheinbaum es muy inteligente, es muy sensata, es muy sensible, es una persona realmente preparada, culta, y ha manejado esta ciudad, que te repito, es la más poblada de Latinoamérica, y lo hizo de manera formidable. Por más basura que le quieran echar encima a su trabajo en la ciudad, sin lugar a dudas. En cambio, si vemos lo que pasó con Xóchitl cuando era delegada de la delegación, que era Venustiano Carranza, me parece. No, Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo, sí. Ahí sí hay un montón de cosas oscuras, no claras. Y mira, yo creo que no hay comparación. No quiero decir nada respecto a que si una es corriente o no, pero vulgar sí lo es, mentirosa sí lo es, bravucona sí lo es, y no se le ve, realmente no se le ve, pues, preparada. No hay tal. Ella misma se dice, yo soy una gran ingeniera. ¿Qué es eso de decir, yo soy un gran actor? O sea, estaría yo bufoneando, y eso es falsario. Yo me entrego a mi trabajo y lo hago lo mejor posible, y así tiene que ser, creo yo, en cada profesión. Entonces hay una diferencia muy grande. Pero bueno, oye, Damián, podemos hablar tú y yo, pero la gente sabe con quién está y con quién le va a ir bien.
No va a Dice, regresar, no va a regresar a lo anterior. Por más que le digan, no, se va a quedar toda la pensión para tus abuelos, no te preocupes, no se las vamos a quitar. Eso es una promesa de campaña de las anteriores. dicen y preguntan, y aquí la voz del pueblo es la voz de Dios. Xochitl Gálvez es la Carmela Vargas de la vida real. No, yo creo que Carmelo Vargas tenía manera, ¿no? Maneras y grupo. No, Xochitl Gálvez, ojalá que va a perder, por supuesto, y no es un deseo, es simplemente una realidad, pero ojalá que se ponga a trabajar. Punto. Dice el presidente en la entrevista con Ina Ifagenova que va a ser mejor presidenta Claudia Sheinbaum que él mismo, que está más preparada. Puede ser, fíjate, porque Andrés Manuel es puritito corazón, sí es un humanista, pero a comparación con Claudia, primero es otra generación, también humanista y también muy inteligente, muy culta. Si no sabe lo mismo de la historia de México que Andrés Manuel, que para mí, antes que nada, es un gran historiador y gran humanista, va a hacer buenas cosas, va a hacer muy buenas cosas, porque además ya están fincadas, digamos, el grueso de lo que se trata al retransformar la historia de nuestro país. Entonces va a tener mucho más posibilidades de avanzar y la gente va a estar más comprometida y más consciente. Ahorita hay otros problemas que habría que solucionar, que son, por ejemplo, el agua, que sí, Cutzamala se está secando. Ya el lago de Cuitzeo ya es un vendaval, ya hay remolinos ahí antes de llegar a Morelia, de aquí de Ciudad de México para allá. Y son cosas que también tenemos que ver con la naturaleza, que yo creo que va a ser irreversible, ni modo, porque de aquí a que entendamos esa situación, voy a empezar a hacer una serie, hoy lo pensé en la mañana, voy a empezar a hacer una serie de videos para invitar a la gente a que cuide el agua, a que cierre la llave cuando se baña y se está enjabonando, a que no gaste con la manguera, porque tenemos que nuevamente retomar esa postura frente al agua, que es pues, un suplemento que se puede acabar. Agradecerte siempre, Damián, esta deferencia con la audiencia de Sin Censura. Han pasado más de 5 años desde la victoria de Andrés Manuel López Obrador. Y más allá de tus ideas, de mis opiniones, ¿cómo crees que va a pasar a la historia Andrés Manuel López Obrador? Insisto, en aquella noche en la que celebrábamos en el Zócalo miles de personas la victoria del movimiento en el 2018. 5 años, más de 5 años han pasado. Andrés Manuel dice, yo me voy a retirar, ni me busquen, ni para conferencias, ni para nada. ¿Cómo va a pasar a la historia Andrés Manuel López Obrador, querido Damián Alcázar? La cosa es que la historia normalmente no es la realidad y va a ser difícil. En la memoria de la gente vamos a tener muy clara conciencia de que tuvimos un gran presidente, sin lugar a dudas, un gran presidente en todos los sentidos. Se ha encargado la prensa, desgraciadamente el 90% de la prensa se ha encargado, no solamente en no hablar sobre los grandes cambios y las grandes obras que hizo Andrés Manuel, en lo concreto y además en cuanto a las leyes, a la legislación. Lástima, porque si hubieran hablado como muy al principio de lo que estaba haciendo, veríamos todos que tenemos un gran presidente, pero pues ya sabemos que son medios que manejan solamente 5 señores que son los dueños y que vieron afectados sus intereses económicos. Por lo tanto, todo el tiempo le han estado pegando. Él va a pasar a la historia como un gran presidente, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. ¿El mejor de la historia? Estoy seguro que el mejor de la historia, porque además se encontró al país y en esta época, en todo este mundo ya en conjunto, como volcado hacia la hambruna, hacia las guerras, hacia mucho más grande y con mucho más manera de comunicación, y logró hacer del país lo mejor. En Sudamérica, digo, independientemente de lo que dicen los medios de comunicación, que son pues, las mismas cadenas, la gente sabe que en México tenemos un gran presidente.
y ya no se dejan engañar con que vamos a ver qué pasa con esto de que es auspiciado por el narco, pero esto ni siquiera los acusadores se lo creen. O sea, va a pasar a la historia como el mejor presidente, sin duda. El sueño mexicano en todo su esplendor, el momento mexicano nos deja Andrés Manuel López Obrador, ¿eh? Que inicia, estoy seguro que inicia, porque a la doctora Sheinbaum le va a tocar trabajar más ligerito, más esforzada y con mucho más fuerza de parte del pueblo. Querido Damián, no sé si quieras cerrar, dicen que andas trabajando, porque a ti, más allá de expresar lo que piensas, no te afecta como algunos de tus colegas que, híjole, que a veces uno se rasca la cabeza de en qué están pensando. Sí, bueno, hay muchas cosas. Estoy por irme a España a hacer 2 películas. Esto será en abril y mayo. Me metí a producir un espectáculo de danza que se llama Enredo Barroco, piezas con historia, en una compañía nueva a la cual yo me siento muy orgulloso de haber empujado a las directoras, que son Marcela Aguilar y Amada Domínguez, y tienen un espectáculo formidable. Enredo Barroco se presenta este fin de semana en el Teatro de las Artes, en el CENART, y se va a presentar en los teatros de la UNAM. Ahí, ¿cómo se llama este teatro que es sobre todo para danza? Bueno, ahí tienen también 3 funciones en abril. Hemos estado dando funciones en Los Pinos, que finalmente pudimos regalarnos, ¿no?, para los ciudadanos y no para unos soldados y un señor que hacía lo que quería ahí dentro, ¿no? Ahora es un centro cultural y es formidable. Y en eso estoy. Yo salgo, cuando estoy en la ciudad, aparezco en escena con ellos, y digo 2 poesías, y cuando estoy trabajando, estoy fuera, pues tienen mi voz grabadas 2 poesías formidables en el espectáculo. Enredo Barroco. Vale la pena, ¿eh? Qué bueno, Yo me encargo. Me diste chance de hacer publicidad. Yo me encargo de recordarle a la audiencia de Sin Censura, y ojalá que la próxima vez que nos veamos sea para compartir unos de esos prohibidos que nos tocó compartir en Los Pinos hace ya algunas semanas. Te mando un abrazo, Damián. Cuídate. Saludos. Mucho. Cuídate. El maestro Damián Alcázar hablando con nosotros Sin Censura.